Agradezco la invitación y felicito al comité organizador de ese simposio número 2 conmemorativo del Día Mundial del Raquitismo Hipofosfatémico ligado a X, así como a los compañeros que me precedieron y los que después de mí darán algunas pláticas y a las gentes que se encuentran conectadas a estos importantes temas. Mi nombre es Marco Antonio Olivas Valdés, soy nefrólogo pediatra en la ciudad de Tijuana, conocido ya por algunos de ustedes y a cargo de una clínica de raquitismo. El tema del cual voy a versar es el diagnóstico clínico y tratamiento convencional de raquitismo hipofosfatémico ligado a X. Primero me gustaría iniciar con algunas generalidades acerca de otro tipo de enfermedades raras. Es importante saber que la Organización Nacional de Enfermedades Raras reporta una afectación de al menos 200,000 pacientes en Estados Unidos, de los cuales uno de cada 10 estadounidenses tiene alguna de estas 7,000 enfermedades raras óseas, lo que lleva a una incapacidad muy importante y a largo plazo, pues, problemas laborales y de otro tipo. Para poder clasificarla de estas enfermedades óseas raras, pues hay que ver que el paciente su enfermedad no sea secundaria a un proceso infeccioso, neoplásico o alguna toxicidad farmacológica y o ambiental. Este es un cuadro, digo, no vamos a tener más de lo necesario, solamente enumeran algunas de estas patologías, pero es importante saber que todas las enfermedades se están estudiando, se están haciendo nuevos diagnósticos y sobre todo tratamientos preventivos y de largo plazo para evitar ese tipo de complicaciones y deterioros osteomusculares. Ahora, el abordaje de estas patologías, pues siempre tenemos que iniciar con una buena exploración física en la cual vamos a ver el crecimiento y desarrollo del paciente, vamos a ver cómo es su talla y si tiene o no lento crecimiento, si no consigue lograr sus objetivos neurológicos, si existe algún tipo de problema craneofacial, problemas odontológicos, cefalea, hipoacusia, síntomas musculoesqueléticos como la presencia de fracturas, dolor óseo, articular, deformidades, dislocación o dolor. Si presenta nefrolitiasis, alguna enfermedad endocrinológica, si tiene alteraciones laboratoriales como citopenias, hepato o esplenomegalia, qué tipo de historia familiar hay, si es algo dominante o recesivo, si se encuentra ligado a X, y el patrón de expresión, frecuentemente heterogeneidad entre familiares con la misma mutación. Estos dos puntos son importantes ya que pues nuestra patología que vamos a hablar pues es ligado a X, y el segundo punto nos dice que hay pacientes que a pesar de que todos en una familia, como tenemos algunas experiencias, tienen la alteración y unos la van a manifestar más que otras. Esto es importante porque a largo plazo pues el pronóstico va a ser diferente y el ajuste del tratamiento va a variar un poco. Continuando con la exploración, pues el paciente hay que ver las tallas, la talla y las relaciones tronco y extremidades, si presentan alteraciones craneofaciales como hipertelorismo, alteraciones maxilares, frente prominente, si hay alguna alteración odontológica como labio paladar hendido, raíces hipoplásicas, taurodoncia, ausencia o presencia de dientes supernumerales. Digo, aquí no me voy a detener porque finalmente más adelante nos van a explicar las alteraciones odontológicas. Deformidades de las extremidades en genu, varo o valgo, si existen lesiones óseas como la exostosis o la entesopatía, que es el depósito de calcio en el sitio de inserción del tendón o ligamento, que esto es muy importante porque va a generar mucho dolor y limitación del movimiento en los pacientes adultos jóvenes con estas patologías. Alteraciones de manos y pies como braquidactilia, lesiones sugestivas de osteomalacia. Otro tipo de las alteraciones pueden ser las neurológicas, como retraso mental, alteraciones auditivas, debilidad muscular, marcha amplia con amplia sustentación. Y finalmente, existen varias revisiones ya acerca de estas patologías y es importante identificarlas ya que nos han apoyado para saber cuál es la alteración, cuál es el gen que se encuentra afectado y cuál es la proteína que se encuentra alterada para poder nosotros iniciar así o ajustar algún tipo de tratamiento en un futuro. Así, vamos a centrarnos en el tema que nos tiene aquí. Vamos a hablar de algunas definiciones, vamos a repetir algunos conceptos que ya se dijeron, pero para que quede más claro. Vamos a hablar de diagnóstico, tratamiento y finalmente cómo se debería llevar a cabo o qué creemos nosotros que es lo necesario para una clínica de raquitismo. Como seguramente ya lo mencionaron, pues se encuentra catalogada como una enfermedad rara, con la incidencia que va a aproximar entre 3.9 en 100,000 nacidos vivos, una prevalencia entre 1.7 a 4.8 en 100,000 habitantes,
y es la patología hereditaria más común que produce fosfaturia. Entonces, estos puntos, digo, son importantes, a pesar de que es una enfermedad rara, es importante porque ya hay más de lo que creímos que había realmente. La hipofosfatemia crónica no solo es exclusiva en adultos, en niños, entonces es importante porque si el tratamiento no se continúa por toda la vida, el paciente pediátrico que no recibe un tratamiento va a tener más deterioro a su nivel adulto. La falta de tratamiento tendrá efectos adversos a largo plazo en la edad adulta y existen muchos problemas, entre los que encontramos los abscesos dentales, pérdida de la audición, dolor crónico y fatiga, osteoartritis y la enterosopatía que limitará los movimientos. La afectación multisistémica incluye función muscular y energética. Esto es importante porque el paciente, pues a pesar de que él quiera caminar, él quiera moverse, pues es tanto el dolor o es tanto la limitación que a veces no va a poder lograr sus actividades normales. Es un trastorno hereditario que se acompaña de hipofosfatemia y osteomalacia. Hay un defecto renal en la absorción de fósforo. Va a haber alteración en el metabolismo de vitamina D y retraso en el crecimiento. Hay variantes autosómicas, dominantes y recesivas, y finalmente es una patología ligada al cromosoma X. ¿Qué podemos encontrar? Vitamina D baja o normal para el grado de hipofosfatemia. Nosotros esperaríamos otros niveles de vitamina D dependiendo de la hipofosfatemia. La función de los osteoblastos es anormal, lo que va a conllevar a lesiones periósticas por hipomineralización. Es causada por mutación del FEX, que es el gen regulador del fosfato homólogo a endopeptidasas, localizado en el brazo corto del cromosoma 22. Y este se va a expresar, lo importante aquí son osteoblastos, osteocitos, odontoblastos y paratiroides. Y aquí la importancia de nosotros saber por qué el paciente va a tener manifestaciones en sus huesos, en sus dientes y en otros aparatos sistemas de la economía, y por eso el paciente va a tener tantas manifestaciones. Inactivar el FEX va a favorecer la degradación inadecuada del FGF23, que finalmente es la proteína que estamos viendo y que se puede medir, y en estos pacientes pues se va a encontrar muy elevada. Va a afectar el metabolismo del fósforo y la síntesis de vitamina D, y va a tener defecto en la función de osteoblastos y odontoblastos. Existen las fosfatoninas, que son sustancias fosfatúricas, que no necesariamente se encuentran afectadas o tienen relación directa con el FG23, pero se ha visto que aunque se corrija esta alteración, el paciente continúa con fosfaturia por motivo por el cual pues, se sigue estudiando esta patología para saber qué otros factores son los que se encuentran involucrados. Para llevar el tratamiento, el seguimiento y el manejo, pues finalmente son muy importantes las guías de práctica clínica. Nosotros el objetivo finalmente que queremos hacer en los siguientes meses o años es poder tener una guía de práctica clínica mexicana para poder iniciar y guiarnos mejor de estos pacientes. Existe la del doctor Hafner y colaboradores, en la cual nos hemos basado muchos de nosotros que vemos a estos pacientes para darles un seguimiento. Como toda patología, pues para llegar al diagnóstico necesito lo clínico, la laboratorial y el gabinete. Vamos a empezar a hablar cada uno de estos puntos para saber qué hacer y qué no hacer en estos pacientes para poder lograr un diagnóstico. El peso y la talla va a ser normal al nacer. Eso es importante ya que es una patología que probablemente no nos vamos a dar cuenta hasta que el paciente empiece a lograr la bipedestación, que va a depender 8, 9, 10 meses, y vamos a empezar a ver estas alteraciones. Al menos que haya un antecedente de genético, hermano, mamá o alguien que tenga la patología, pues se pudiera diagnosticar un poco más temprano. Hay alteraciones de miembros inferiores y la falla de Medro va a ser algo clásico que vamos a ver cuando el paciente empiece a crecer. Las principales alteraciones pueden ser geno valgo o varo, ensanchamiento de muñecas, rodillas y tobillos, retraso en las pautas motoras, alteraciones en la dentina y o abscesos dentales espontáneos. En este esquema, si vemos de cabeza a pies y ponemos algunos ejemplos, a nivel de la cabeza, pues va a tener craniotabes, frente prominente. A nivel del tórax podemos ver que el paciente tiene pectus carinatum, a nivel de a nivel de las extremidades, como hemos dicho, el arcamiento y el ensanchamiento de tobillos y rodillas y las muñecas. A nivel radiológico, los menores de 3 años vamos a ver rodillas ensanchadas y ausencia de clasificación metafisiaria, el retraso en la aparición de núcleos epifisiarios y las diáfisis de los huesos largos con osteopenia y cortical delgada. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos las extremidades del paciente, pues se ve una cortical adelgazada y la descalcificación,
Y en la de la derecha, pues vemos el tórax del paciente con las manifestaciones que había mencionado anteriormente. Ese es otro ejemplo, es un paciente en el cual empezamos a ver ya tanto lo clínico como la exploración clínica como la radiológica, pues vemos ya ese arqueamiento de las piernas, ensanchamiento, el diámetro que se encuentra intramedular aumentado y vemos radiológicamente las alteraciones. En las siguientes dos imágenes, previa autorización de los padres, les voy a enseñar la marcha característica en este tipo de pacientes, ¿no? Que es una marcha en la cual vemos la marcha que le llamamos de pato, es esa marcha que es disbásica, en la cual vemos al paciente como al caminar, pues es una marcha no adecuada. La siguiente imagen, igual vemos otro paciente con estas alteraciones de la marcha que les había mencionado, el arqueamiento de sus piernas y la marcha en pato. Radiológicamente, lo que le he estado mencionando, el paciente que tiene las muñecas ensanchadas y radiológicamente con las alteraciones. Igual aquí vemos otro paciente con su diámetro intramalular aumentado de más de 6 centímetros, que lo normal para él debería ser no mayor a 6 centímetros, muñecas ensanchadas. Dentro de la exploración física siempre es importante la medición, medir, pesar, hacer los segmentos para poder saber nosotros si está o no está alterado. En el caso del geno valgo y el geno varo existen ya valores del paciente dependiendo de la edad. Si ponemos el ejemplo de un recién nacido o hasta unos 6 meses, su geno valgo se debería mantener entre 0 a 2 centímetros y el geno varo no mayor a 5 centímetros. Y si lo comparamos ya con el niño de 7 años, pues el varo se va a ir a menos de 2 centímetros. Entonces, esto es importante porque el paciente pues tiene que ir cambiando sus arqueamientos hasta llegar a algo normal. Si este continúa, pues ya veríamos qué es lo que está pasando. Si es una alteración asociada a electrolitos o solamente es, por ejemplo, una enfermedad de Blount. Laboratorial, pues digo, tenemos que es una enfermedad de raquitismo hipofosfatémico, pues forzosamente tendremos que medir fósforo en sangre, fósforo en orina, el cual el primero está disminuido, el segundo estará aumentado. La fosfatasa alcalina elevada, que esto es muy importante para el tratamiento, para el seguimiento de los pacientes con tratamiento convencional, y siempre hacer laboratorios de extensión, calcio, vitamina D, PTH, gasometría, un examen general de orina para lograr obtener diagnósticos diferenciales y no clasificar en pacientes con patologías que sí tienen o que no tienen, ¿no? Y claro está, dentro del laboratorio, pues también está hacer el diagnóstico molecular cuando se pueda lograr. Algo bien importante en relación al fósforo es uno de los electrolitos que va a variar mucho dependiendo de la edad. A diferencia de otros electrolitos, por ejemplo, ponemos el ejemplo del sodio, que el que nace tiene 135 o 145 y hasta que somos adultos mantenemos esos niveles. El fósforo sí va a tener una variación. Comparando el recién nacido, un fósforo normal debería estar entre 5.5, 6, hasta 7.6 u 8, que si nos fuéramos a un adulto joven o a un paciente adolescente, estaremos hablando que el paciente tiene hiperfosfatemia. Y este punto es importante porque muchas veces cuando nos reportan los laboratorios, si no los aterrizamos a la edad de mi paciente, pues probablemente se me va a ir este diagnóstico. Y es muy común como el paciente desde pequeño tenía niveles de fósforo y se mantenía en 3.5, 4, pero para él a lo mejor estaban bajos, pero nunca tomamos la referencia, es decir, bueno, tiene 3 meses, tiene 5 meses, entonces hay que comparar. En relación a la fosfaturia, pues existen varias formas de hacerla. Una forma que está muy no sé si fácil o un poco más práctica, es tomando una muestra de orina en la cual le pediremos al químico que nos marque los niveles de fósforo sérico y urinario, y al igual de creatinina sérica y urinaria, y haremos un cálculo. Si este se mantiene entre 2.8 y 4.4, podemos decir que es un fósforo, una fosfaturia normal, y si está por debajo de 2.8, podríamos decir que está alterada. Y esta es la que le llamamos reabsorción tubular máxima de fósforo, corregida a tasa de filtrado glomerular. Entonces, haciendo un resumen de los laboratorios, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Fósforo bajo, calcio normal, fosfatasa alcalina elevada, PTH normal, vitamina D normal o discretamente baja, y la fosfaturia pues es la que debe estar presente y a niveles muy altos. Ahora, ya hablando un poco de qué es lo que vamos a hacer y antes de entrarnos un poco al tratamiento,
Las clínicas de pacientes que tienen enfermedades crónicos, diabéticos, hipertensos o algún otro tipo de enfermedad, y en este caso raquitismo hipofosfatémico ligado a X, que vemos desde la edad pediátrica y cuando ya los queremos graduar o pasar al paciente al servicio de medicina interna, eso es importante porque hay un periodo de adaptación difícil por decisiones terapéuticas. ¿Qué es lo que tiene que seguir tomando tu paciente y qué es lo que tenemos que hacer con él? La falta o ausencia familiar por ser grande. Este punto lo menciono porque muchas veces el paciente, al pasar a un servicio de medicina interna, ya sea por medio particular o por medio institucional, al considerarse un adulto, a veces no se le permite ingresar con un familiar. Y el caso que tenemos de algunos de estos niños es que no recuerdan o no te saben decir qué medicamentos toman, qué cirugía se le hicieron. Por eso es importante, pues uno, a lo mejor permitir de inicio seguir acompañado de su familiar, o nosotros como médicos pediatras que vamos a iniciar, que vamos a transferirlo a un servicio de adultos, hacer un buen resumen en el cual vengan todos los puntos y todas las cosas que se le han hecho a estos pacientes. Es normal que el seguimiento sea más espaciado, o sea, quiere decir que lo vamos a ver una vez al año, 2 veces al año cuando ya es un adulto. La intensidad del tratamiento, pues sí, va a continuar y debe de continuar. ¿Y qué opciones de tratamiento tenemos? La convencional y otro tratamiento que más adelante van a mencionar. Otro punto importante y pregunta clásica que nos hace el paciente es, ¿me puedo embarazar? ¿Puedo embarazar? ¿Debo embarazarme? Esas son las preguntas que en conjunto con el servicio de genética siempre tratamos de responder para que no haya ninguna duda del paciente. Y dentro de las complicaciones a largo plazo en el adulto joven, pues pueden ser disminución o pérdida de la audición, por eso es importante referirse a un servicio de audiología. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento ideal? Huesos fuertes y mineralizados son menos propensos a osteoartritis, prevenir calcificaciones extraóseas, formación y estructura dental adecuada, favorecer buena función muscular, no provocar hiperparatiroidismo o nefrocalcinosis. Finalmente, eso sería en un mundo ideal lo que tendríamos que hacer. Con el tratamiento convencional se cumplen algunos criterios y con los nuevos tratamientos esperemos que en un futuro pues se pueda cumplir, se puedan lograr todos estos objetivos. En relación al tratamiento, pues de inicio se creía que era una enfermedad solamente dependiente de vitamina D, se dan niveles muy altos, lo cual resultaba tóxico. Por las alteraciones óseas, pues se operaban al paciente en forma continua, que a largo plazo pues no era tan benéfico. Posterior al tratamiento convencional, que es el que la mayoría de nosotros los médicos realizamos, y el tratamiento futuro, que ya no es en el futuro, finalmente es un tratamiento que ya lo tenemos presente, y hay varios pacientes, muchos pacientes en el mundo de tratamiento y algunos pacientes aquí en México más adelante nos hablarán de la experiencia de este tipo de tratamientos. El convencional pues va a ser a base de fosfato, vitamina D, calcitriol. Y en relación a lo quirúrgico, digo, al menos que haya alguna diferencia en lo que van a hablar más al rato de lo ortopédico, no existen unas guías estandarizadas. O sea, ¿cuándo operar? Siempre va a haber alguna duda porque si se hace muy temprano, pues el pronóstico no va a ser bueno. Si se hace muy tarde, pues ya no va a haber un beneficio en nuestro paciente. Los objetivos del tratamiento, pues va a ser corregir o minimizar el raquitismo osteomalacia, corregir el peso y talla del paciente. Eso va a hacer, pues va a mejorar su deformidad ósea, que lo cual vamos a ver en relación al radiológico. Y un punto bien importante del tratamiento y que a veces nos genera un poco de angustia a los médicos o a los que están llevando este tratamiento, es que la queja es que siguen teniendo niveles bajos de fósforo. Con el tratamiento convencional así va a ser. El paciente va a seguir con sus niveles bajos de fósforo, clínicamente va a haber mejoría, radiológicamente va a haber mejoría, aunque el fósforo se va a mantener con niveles bajos, a lo mejor no tan bajos como previo al tratamiento, pero sí va a seguir bajo. Lo que sí es importante laboratorialmente es que la fosfatasa alcalina va a empezar a mejorar y dependiendo de la referencia que nosotros veamos, el objetivo es mantenerla entre 200 y 400, a diferencia del paciente que previo el tratamiento andan en 800 bastante. Va a ser a base del tratamiento de calcitriol y solución de fosfato. El manejo odontológico deberá ser preventivo y curativo. Y el manejo ortopédico, como les había mencionado antes, pues tendríamos que evitar complicaciones y más adelante se va a hablar más de esto. El tratamiento farmacológico, pues ya les había dicho, es un tratamiento convencional que es a base de 2 medicamentos, que son las sales de fosfato y el calcitriol. Si ponemos el ejemplo del paciente menor de 3 años, nos vamos a dosis hasta 70 miligramos kilogramo día. Hay que recordar que en pediatría todo se calcula por peso, todo se calcula por superficie corporal y se divide en varias dosis, ¿no? Y esto es porque tratamos de que el paciente no excedernos en su tratamiento para evitar una intoxicación. Y si nos vamos avanzando, si nos damos cuenta cómo el paciente adulto, pues la dosis va a disminuir de una forma significativa.
El abordaje terapéutico, pues en pacientes asintomáticos, su manejo bioquímico va a ser entre 1 a 2 por año. Su control radiológico solamente en caso de dolor o sospecha de fracturas. La evaluación preventiva odontológica es muy importante. ¿Y quién debe dar el seguimiento? ¿Quién lo debe dar? Por la persona que sepa dar seguimiento a estas patologías, ¿no? Que hemos visto algunos internistas, nefrólogos, endocrinólogos, o un médico de primer nivel o segundo nivel que tenga la capacidad y los conocimientos suficientes. De ahí la importancia de este tipo de simposios para poder hacer un poco más de conocimiento amplio de esta enfermedad para que el paciente que se enfrente a esta patología ya sea iniciarse un tratamiento o referirlo a la persona que tenga la capacidad y la experiencia. En los pacientes sintomáticos es importante documentar las fracturas o pseudofracturas, que es poco común en paciente pediátrico. En adultos es donde más vemos este tipo de lesiones. Es importante el manejo de dolor óseo incapacitante. El manejo quirúrgico por parte de ortopedia es muy importante y la terapia convencional debería continuar en este tipo de pacientes. De inicio, el manejo bioquímico cada 4 o 6 semanas, posterior cada 3 a 6 meses o como les había mencionado, hasta una vez al año, ¿no? Ultrasonido anual, aquel paciente que tiene tratamiento para evitar el riesgo o darle un seguimiento al riesgo de nefrocalcinosis o el riesgo de hiperparatidismo secundario o terciario. ¿Cuáles serían los objetivos al futuro? Es importante saber que la falta de movilidad articular se puede presentar independientemente de haber tenido un buen apego al tratamiento farmacológico. Por eso el tratamiento convencional, a pesar de que es muy bueno, no necesariamente va a ser exitoso a largo plazo. Y otro punto importante es que el gen Uvaro es la principal afectación. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico y quirúrgico debería encaminarse a evitar esta complicación a largo plazo. Haciendo un comparativo entre pacientes, niños y adultos, ¿qué es lo que vemos en un niño? Deformidad de extremidades, alteraciones de la marcha, detención de peso y talla. Abscesos dentales los podemos dar a partir de los 3 años, aunque hay pacientes que previo a los 3 años ya los podemos ver. Dolicocefalia. En adultos, pues la talla baja, osteomalacia, el dolor óseo, la osteoartritis, pseudofracturas, periodontitis, que es por eso la importancia de la medicina preventiva y el seguimiento que deben de tener estos pacientes. No me voy a detener mucho en este cuadro porque seguramente algunos de mis compañeros ya lo planteó. Y vamos, es un algoritmo de cómo hacemos el abordaje de la hipofosfatemia. Debemos medir los niveles de PTH, si esta está alta o está baja, e iremos el camino, ¿no? Después de esto, en este caso, que si está normal, entonces nos veremos los niveles de fosfaturia. Si este es alta, deberíamos medir niveles séricos de FGF23. Aquí es importante ya que, a pesar de que es la recomendación, no existe muchos laboratorios que lo puedan hacer y hemos visto que no necesariamente medir los niveles va a ser importante para un seguimiento de ese tipo de pacientes, ¿no? Y finalmente, si estos estuvieran altos, pues ya nos pudiéramos ir a un raquitismo adquirido o un raquitismo fosfatémico ligado a ellos. Ahora, en relación a la clínica de raquitismo, pues ¿quién debería intervenir? O la clínica metabólica o esos tipos de pacientes, pues tendrían que tener un seguimiento por parte de nefrología pediátrica, ortopedista, odontólogo. Doctores que pues, nos pueden apoyar y que pueden estar dentro del equipo, pues pueden ser los cardiólogos, neurocirujanos, audiólogos. Tener un buen laboratorio el cual nos pueda proporcionar resultados confiables para saber el seguimiento de estos pacientes y una unidad de radiodiagnóstico de igual ampliamente confiable para poder nosotros saber qué hacer y qué cambios hacer en nuestros tratamientos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento? Es importante iniciar con sales de fósforo y calcio y calcitrol, al momento de hacer el diagnóstico. Esto es importante porque entre más tiempo pase, pues lógicamente más daño o más lesión va a tener nuestro paciente a largo plazo. Administrar el fósforo cada 4 a 6 horas mientras su fosfatasa alcalina esté elevada. Recuerden, fosfatasa. Fósforo no es un criterio para saber si vamos bien o mal. Ajustar el tratamiento según el crecimiento, la fosfatasa, los niveles de PTH, inclusive les pedimos vitamina D para ver si es necesario darle. Evitar dosis por arriba de 80 miligramos kilogramo día. Recuerden, cuando les puse el esquema, lo más que nos fuimos son a 70, ya que hemos visto que por arriba de 80 el paciente va a tener manifestaciones gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, náusea, y esto puede hacer que el paciente no se tome su medicamento y pues lo deje por completo y lógicamente pues más deterioro va a tener. Dosis bajas en pacientes con poca expresión fenotípica. Como les mencioné al inicio de la plática, hay pacientes que están afectados, que tienen la alteración molecular, pero clínicamente realmente no hay mucha evidencia, por eso a ellos les podemos dar el medicamento, pero a veces un poco más bajas para evitar las complicaciones
de estos mismos. Mantener al paciente con normocalciuria nos llevará a disminuir el riesgo de nefrocalcinosis. Si así lo tiene, pues pudiera requerir citratos y una dieta baja en sodio, y en algunos casos suplementos de vitamina D. En relación a recomendaciones ortopédicas, digo, lo voy a algo muy rápido porque finalmente va a haber alguien que se va a encargar específicamente de una plática de esto. Es importante que aquellas cirugías ortopédicas sean realizadas por expertos en enfermedades óseas metabólicas. El tratamiento de urgencia, pues en caso de fracturas. Seguimiento clínico radiológico siempre es importante posterior al procedimiento quirúrgico. Edad como factor. Esto quiere decir que la recomendación es que aquellas cirugías se realizan previas a la maduración ósea, porque si son posteriores, pues ya no va a haber mucho beneficio. Y otro punto importante es que la cirugía, se recomienda que no se haga ninguna cirugía, al menos que el paciente ya tenga 1 año en tratamiento farmacológico, ya sea convencional o no convencional, porque si se le hace un manejo quirúrgico y no hay buen apego a tratamiento farmacológico, pues lógicamente que probablemente no va a ser exitoso. Resumiendo un poco en las recomendaciones del consenso y lo que les he dicho un poco, dependiendo de la edad del paciente van a ser los manejos, laboratorios que les vamos a pedir. Ponemos el ejemplo del paciente, por ejemplo, del menor a 5 años, la recomendación es que se viera consultas mensuales, acuérdense, crecimiento del niño, lo que es el control del niño sano, citas tempranas para estar viendo si hay algún retraso. En las consultas pedirles valoraciones laboratoriales, los estudios que hemos estado mencionando anteriormente, y si el paciente tiene alguna alteración que se relacione con lo neurológico, con lo cardiológico, pues referirle a estos servicios para nosotros apoyarnos y, como les dije, si tiene alguna manifestación temprana, pues iniciar un tratamiento. Ahora, ya la tercera parte de esta plática es qué estamos haciendo o qué se está haciendo en algunas regiones de México. La experiencia del seguimiento en clínica de raquitismo, en mi caso, es una clínica metabólica en la cual vemos pacientes con raquitismo hipofosfatémico. Al día de hoy ya tenemos 6 años en esta clínica. Está integrada por ortopedistas pediatras, neurocirujano pediatra y en mi caso, que soy nefrólogo pediatra. Tenemos el apoyo de genetista, laboratorio y un centro de diagnóstico confiable. Tenemos aproximadamente pacientes en tratamiento conmigo, son 33 pacientes, de los cuales 31 tienen raquitismo hipofosfatémico ligado a X, los cuales están confirmados con diagnóstico molecular, y hay otros con otro tipo de tubulopatía. Un paciente está con tratamiento Iboruzumab, que es solamente de mis 31, está con tratamiento a base de Iboruzumab, que es el tratamiento no convencional, que más adelante lo van a explicar. Algunos de los pacientes, pues como les dije, se les piden los estudios de imagen. Vemos en este paciente pues el arqueamiento, las alteraciones de mineralización. Se le hacen los estudios, aquí el paciente se toma la muestra, se envía, ya al momento de tener la recepción de la misma, si se corrobora el diagnóstico, se apoya el servicio de genética en donde les hacen un árbol genealógico, un asesoramiento genético y las recomendaciones importantes a seguir. Y de la misma forma se les hacen estudios al resto de la familia. Lo que hemos dicho, la educación es muy importante, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California y el posgrado de odontología pediátrica. Se hizo un proyecto de investigación que es una tesis de una residente en este momento ya, en la cual se estudió el riesgo de caries dentales en pacientes pediátricos con raquitismo hipofosfatémico. Entonces, nuestros pacientes, la mayoría de ellos los revisó la doctora, y pues pronto esperemos se pueda publicar esta tesis. Y esto a continuación es una primicia. Tenemos otro trabajo de investigación nosotros, el cual está titulado y ya fue aprobado por el Comité de Ética y el Comité de Investigación, en el cual vamos a hablar acerca del análisis clínico, radiológico, molecular de pacientes con raquitismo hipofosfatémico ligado a X, en busca de una correlación fenotipo-genotipo, en el cual tenemos cerca de 100 pacientes. Es una publicación bastante fuerte debido a que por el número de pacientes, somos varios médicos, me incluyo, y hay genetistas, endocrinólogos, ortopedistas, y esperemos que para la próxima sesión, simposio, si somos invitados, poderles ya decirles los resultados que tenemos. Ya para terminar, esta lista de verificación, hace 2-3 años, la doctora Lieberman, que es una genetista del INP, la publicó, y le pedí permiso para usarla. En aquella ocasión me dio permiso, espero que no se le haya olvidado que me lo permitió.
¿Qué es lo importante en este tipo de patologías? Tener siempre una definición clara, que haya un registro de pacientes para poder saber dónde están y en que cuando hay algún desarrollo nuevo, pues poderlos identificar e invitarlos a los tratamientos, que existan guías de tratamientos estandarizadas para nuestro país, que haya una disminución de tiempo entre inicio de síntomas, diagnóstico y tratamiento. Si existe la posibilidad, y si no, pues no sería tan grave, que haya un apoyo de una ONG para este tipo de pacientes. Impulsar educación, academia e investigación. Yo creo que este punto 10 es bien importante y lo encontramos reflejados con este tipo de simposios que se hacen a nivel nacional o locales, las pláticas que se hacen estatales, o como les decía, la tesis que hicimos con una residente, o el trabajo de investigación que estamos haciendo. La cobertura de tratamientos es muy importante, ya sea forma privada, forma institucional. Lograr políticas homologadas en los sistemas de salud y establecer centros de referencia regionales para poder dar un tratamiento adecuado donde hay personal con experiencia, ¿no? Porque por ser enfermedades raras, muchas veces no se logra identificar y los tratamientos son tardíos. Algo importante, yo creo que a pesar de que se clasifica como una enfermedad rara, yo creo que en este momento, con tanta investigación, con tanta información perdón, es raro no saber identificarla, ¿no? Entonces sí es importante seguir estudiando, seguirse preparando para que estos pacientes no se nos escapen. Pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes por si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias.